os queremos dar en nombre, os quiero dar en nombre del foro pues, a todos los asistentes la más sincera bienvenida a esta mesa redonda. Estamos en un foro que desde hace 10 años, ya 10 años, pues viene creando espacio para el análisis, la reflexión, el debate sobre los temas de actualidad política, social, cultural y medioambiental. Sin duda, uno de los temas de actualidad y de especial calado es la creación en la región de Murcia pues, de la Cátedra de los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza. Por eso, en el foro, pues, en la familia del foro, nos sentimos especialmente felices de ser anfitriones de esta mesa y que es una de las primeras actividades públicas de la cátedra que acaba de nacer. Este curso, la Universidad de Murcia, en colaboración con la Asamblea Regional, con Ecologistas de Nación, con Amnistía Internacional, pues ha cogido en su seno, ya digo, lo que es la cátedra de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Es una cátedra que nace con la finalidad de impulsar la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, pero desde la perspectiva de una relación indisoluble entre ambos. ¿Sí? Te estoy viendo. ¿Sí? ¿Qué pasa que no entro yo por ahí? Ahora mejor. Bueno, como decía, regular. Es importante tener apagado el micro. ¿Me oís? Pepe, ¿me oís? Conrado, ¿tú me oyes? Sí. Conrado, si me haces coanfitriona, le apago el micro a todo el mundo. Apaga mi. Te hago anfitriona ahora mismo. Mirad, tocad abajo la pantalla, abajo a la izquierda pone silenciar. Tocad todos ahí el icono. Ya está. Alicia. Lo que pasa es que te he silenciado a ti, Conrado. Ahora ya lo sé. Perfecto, perfecto. Entonces, estaba diciendo. El micro, Conrado. Entonces, estaba diciendo que esta cátedra nace con la finalidad de impulsar la defensa de los derechos humanos y de los derechos de la naturaleza, pero desde la perspectiva de la relación indisociable entre lo que son los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Los promotores de esta cátedra consideramos que es fundamental y urgente impulsar el compromiso de las instituciones públicas y las organizaciones sociales para afrontar el cambio climático y promover una transición ecológica y social que sea respetuosa con los derechos de las personas, con los derechos de las generaciones futuras y con los derechos de la naturaleza. Yo particularmente creo que todos somos hijos de la tierra. Pertenecemos por encima de todo a la tierra. Es ella la que nos da agua, la que nos da alimentos. No somos dueños de los bosques, ni de los espacios naturales, ni del petróleo, ni del oro. No somos dueños de nada. Me pregunto, ¿qué planeta queremos dejar a nuestros hijos? Bien, pues entonces, esta noche pues nos acompañan los ponentes de esta mesa. Son, ya los presentará Alicia, y yo simplemente, en nombre del foro, por darle las gracias a todos por esta invitación y simplemente decir que son los que hace el día 26 del mes pasado, hace 3 semanas, participaron en el acto de presentación oficial de la cátedra en el rectorado de la Universidad de Murcia. Falta Carmen Rico, que nos acompaña desde el hospital. Desde aquí, mandarle un fuerte abrazo a Carmen. Lo que sí están es Alicia, que es la moderadora de la mesa, y además el vicerrectorado. Ella es vicerrectora de Empleo, Emprendimiento y Sociedad, y es la que ha cogido en su seno, digamos, dentro de lo grande que es la universidad, en su vicerrectorado, ha dado cobijo
de forma entusiasta, particularmente comprometida con esta cátedra. Yo, pues, yo sin más, salvo decir que es importante tener los micros apagados. El chat está activo, se pueden hacer preguntas por chat que luego trasladaremos a la mesa, y también luego para intervenir pues hay que levantar la mano y nosotros daremos la palabra. Y por último, recordar que esta sesión se está grabando, ¿vale? Pues nada, Alicia, cuando quieras. Muy bien, pues buenas noches ya a todos. Encantada de que me hayáis invitado. Es la primera vez que asisto al foro de pensamiento y el diálogo de Cieza. Y así que muchísimas gracias, Conrado, por contar conmigo. Bueno, como sabéis, una de las líneas prioritarias de la Universidad de Murcia se centra en promover precisamente este tipo de actuaciones en las que la universidad colabora con otras entidades públicos y privadas para el acceso y la generación de conocimiento científico y tecnológico. De hecho, esta cátedra y todas las cátedras que tenemos son un medio perfecto para hacer este tipo de colaboraciones estratégicas que pongan a la Universidad de Murcia en la vanguardia del conocimiento y de la transferencia. En la universidad tenemos ya 37 cátedras que realizan actividades de este tipo. Y bueno, pues hoy estamos aquí en el acto de una de ellas, que es la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza, y porque una de las misiones de esta cátedra es entender y transformar en hechos y acciones que supongan un valor para la sociedad. Y sin duda la universidad, desde su independencia y como principal motor del conocimiento de la región, tenemos que poner sobre la mesa pues cuestiones como la que hoy tenemos hoy aquí, ¿no? Los derechos humanos, los derechos de la naturaleza como medio para transformar nuestra sociedad y para salvar nuestra tierra. Somos muy conscientes del papel que tenemos en la transición ecológica y por eso la Universidad de Murcia pues apuesta por la investigación en medio ambiente. Son numerosos los grupos de investigación en esta materia. También estamos haciendo una labor de concienciación. No sé, me imagino que muchos de vosotros conocéis el proyecto Obsesiones, en el que estamos tratando de vincular a todas las áreas de la universidad, a todas las facultades, a todos los estudiantes, a todos los profesores en el proyecto de divulgación de la Agenda 2030. Y también tenemos programas formativos, reglados y no reglados. Y ahora ya el colmo del compromiso es la creación de esta cátedra de Derechos de la Naturaleza, que pone una guinda muy bonita a nuestra lucha. Una cátedra que ha sido impulsada por Teresa y que, como todo el mundo la conoce, pues luego hablaré un poquito de ella, y que gracias pues, a esta persona tan activa y tan positiva, pues estamos hoy aquí. Para hablar de los derechos de los humanos y de la naturaleza, hoy tenemos aquí a Antonio Campillo Meseguer, que es investigador en la cátedra y promotor de la Cátedra de Derechos de la Naturaleza. También es catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia. Ha sido investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también de algún centro internacional en Francia, en París. También tenemos a Pedro Luengo Mitchell, portavoz y coordinador de Ecologistas en Acción, también una persona muy conocida, y también graduado en la UMU, que graduado en Biología de la Universidad de Murcia, así que exalumno egresado nuestro. También nos va a acompañar María Dolores Martínez Pay, diputada de la Asamblea Regional, otra exalumna de la Universidad de Murcia. Ella es licenciada también en Biología. Es miembro de muchas cosas, ¿no? Voy a decir así las que más se relacionan con el tema que hoy tratamos. Miembro de la Comisión de Asuntos Generales e Instituciones de la Unión Europea de Derechos Humanos. También es miembro de la Comisión Especial de Estudios de las Medidas Necesarias para garantizar la recuperación del Mar Menor. Y también miembro de la ponencia legislativa del proyecto de ley de protección integral del Mar Menor. En este debate intervendrá también Fernando López Bermúdez, que en nombre de Amnistía Internacional ha sido misionero durante 30 años en Centroamérica y en Chiapas.
así que sabe mucho de derechos humanos, ¿no? Y también de derechos de la naturaleza. Y por último, la última persona en intervenir en la mesa será la directora de la cátedra, Teresa Vicente. Ya sabéis que es una experta en Derecho y Medio Ambiente, profesora de la Facultad de Derecho de Filosofía del Derecho y que ha realizado una intensa investigación en materia de legislación y justicia medioambiental y también en ramas relacionadas con la infancia, el feminismo jurídico, la justicia social, entre muchas otras cosas. Como ven, un grupo muy diverso que se unen en un tema común, que es los derechos de nuestros bienes naturales. Quiero agradecer, ya por último, pues a todas las personas que están en la sala, en esta sala de Zoom. Veo que hay 85 personas, Conrado. Estoy acostumbrada a asistir a reuniones como esta y la verdad es que esta me está sorprendiendo por la cantidad de gente que hay y además por la cantidad de gente que hay con la cámara encendida, que eso es bastante extraño. Tenemos casi 2 páginas que yo le voy dando para veros de personas con la cámara encendida. Que sepáis que se agradece mucho ver las caras, porque eso denota también el interés por el tema y da mucho gusto, ¿no? Los profesores que estamos acostumbrados a veces a dar clases con la mitad de las cámaras apagadas, sabemos que es muy complicado y bueno, pues se agradece ver tanta cara, aunque no conozcamos a mucha gente y además tantas personas de diferentes edades, géneros y la verdad es que eso me llena de satisfacción. Pues yo creo que podemos comenzar ya. Doy la palabra en primer lugar a Antonio Campillo, catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia. Bueno, pues buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias, Alicia, y gracias también a Conrado y al foro de diálogo, de pensamiento, por organizar este encuentro, ¿no? Y por supuesto, gracias a todos los asistentes, como ha dicho Alicia, que bueno, que da gusto, digamos, poder tener un público con el que poder conversar. Bueno, como tenemos poquito tiempo y somos muchos, yo voy a tratar de ser breve y hacer una presentación, digamos, general, ¿no? de cuáles son los objetivos de la cátedra y por qué una cátedra de derechos humanos y derechos de la naturaleza. Porque claro, hay muchas iniciativas de promoción de los derechos humanos y muchas organizaciones, asociaciones, una de ellas Amnistía, que forma parte de la cátedra. Y nosotros mismos, Conrado, Teresa, yo, hemos colaborado durante muchos años en una comisión de derechos humanos de la Universidad de Murcia. Pero ha llegado un momento en que nos dimos cuenta de que la lucha por la defensa de los derechos humanos se cruzaba cada vez más con la lucha por la protección de la naturaleza, de la biosfera terrestre, de los ecosistemas, del clima, etc. Y entonces yo quisiera señalar por qué esto, ¿no? ¿Por qué este entrecruzamiento, ¿no? Tener en cuenta que toda nuestra tradición jurídica, filosófica, política, digo nuestra, me refiero a Europa, a Occidente, sobre todo en la época moderna, se ha basado precisamente en la separación entre la naturaleza y la sociedad. Esto es una peculiaridad de la tradición occidental, el haber disociado la naturaleza y la sociedad, como si los seres humanos pudiéramos tener una existencia exenta, separada de la naturaleza, ¿no? Nos hemos pensado como seres por encima de la naturaleza y no solo separados, sino capaces de controlar la naturaleza, de dominar la naturaleza, ¿no? De domesticarla, de transformarla, ¿no? A nuestra medida. Esto en el terreno filosófico, en el terreno científico, en el terreno jurídico, ya desde el derecho romano, pues se distingue entre cosas y personas, ¿no? Hay cosas que son apropiables por las personas, sean personas físicas o personas jurídicas, ¿no? Y, evidentemente, los animales, las plantas, los ríos, las montañas, a veces también las personas, los esclavos, ¿no? Son cosas apropiables, ¿no? Entonces, venimos de una tradición en donde la naturaleza es una cosa apropiable por los humanos
que pueden disponer de ella a su antojo, sea como propiedad privada, sea como propiedad pública, lo que se llama la soberanía, ¿no? La soberanía estatal. Estamos viendo, por ejemplo, ahora cómo en Brasil se está produciendo la quema, la destrucción del Amazonas, que es el gran pulmón del planeta, porque el señor Bolsonaro, que es el presidente, digamos, del gobierno de Brasil, dice, bueno, pues esto es mío, esto es de Brasil, ¿no? Es decir, tanto la soberanía estatal como la propiedad mercantil hacen de la naturaleza una cosa de la que se puede disponer a voluntad. Bueno, gran parte de los males que sufrimos hoy, de la crisis ecológica, del cambio climático, del agotamiento de recursos, de la pérdida de biodiversidad, se debe precisamente a esta locura, digamos, de pretender no solo disociar a la humanidad de la naturaleza, sino pretender que la humanidad puede disponer a su antojo de la naturaleza. Entonces, afortunadamente, hay tradiciones no europeas, de esto hablará luego Fernando, ¿no? Y otros, es decir, las tradiciones en América Latina, en Nueva Zelanda, en África, en donde han mantenido los seres humanos, las comunidades, la conciencia de pertenencia a la tierra, ¿no? Como decía el indio Seattle en el siglo XIX al presidente de Estados Unidos, la tierra no nos pertenece, somos nosotros los que pertenecemos a la tierra, ¿no? Bueno, pues esto, que parecía una cosa propia del pensamiento animista primitivo, de las comunidades indígenas, etcétera, pues es lo que dicen ahora las ciencias más avanzadas, las ciencias de la vida, las ciencias del sistema Tierra, que efectivamente la Tierra forma un gran ecosistema, ¿no? La biosfera terrestre, en el que están implicados procesos geológicos, químicos, biológicos y humanos. Y los humanos formamos parte de ese gran ecosistema, ¿no? Y lo que le hacemos, digamos, al ecosistema, el ecosistema nos lo devuelve. Y voy a poner 3 ejemplos de esta interdependencia, ¿no? O de esta ecodependencia de los humanos con respecto a la naturaleza. Una de ellas, evidentemente, es el cambio climático. Por primera vez en la historia humana estamos alterando los humanos el clima terrestre. Nos hemos convertido en una fuerza geológica capaz de alterar hasta el clima terrestre. Eso va a suponer una auténtica catástrofe para las sociedades humanas. Ya lo está siendo hoy. Pensad una cosa, las migraciones internacionales, que son uno de los grandes problemas de los que se ocupan las organizaciones humanitarias de derechos humanos, los migrantes, refugiados, desplazados, hoy ya sabemos que el cambio climático es la principal causa de desplazamiento forzoso de las poblaciones. Es decir, un fenómeno como es el cambio climático está produciendo efectos en esto que llamamos la protección de los derechos humanos de las personas, es decir, las personas que pierden su tierra, pierden su casa, pierden su hogar, tienen que huir de sus países, tienen que buscarse la vida en otro país, se encuentran con muros, con fronteras, etc. Segundo ejemplo, la pandemia. El virus que estamos viviendo, ¿de dónde ha salido el coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2? Pues también la ciencia nos lo dice, ha salido de que estamos destruyendo los ecosistemas y están saltando una serie de virus de especies animales silvestres o salvajes a la especie humana, lo que se llama zoonosis. Están apareciendo una media de un virus por año en los últimos 30 años, ¿no? El SARS, el MERS, el ébola, etcétera, y ahora y vendrán otros. Es decir, la pandemia que estamos viviendo, que afecta a la salud de toda la humanidad, es efecto de la destrucción de los ecosistemas que nosotros mismos estamos provocando. Tercer ejemplo, el Mar Menor. El Mar Menor, que es la laguna salada más grande de Europa, la laguna salada permanente más grande de Europa, y de la que vive, por así decirlo, la joya de la corona de la región de Murcia, bueno, pues somos nosotros mismos, es decir, fundamentalmente la agroindustria, ¿no? La industria agrícola del campo de Cartagena, la que ha producido un proceso de degradación en las últimas décadas que está, digamos, condenando a muerte esa laguna. Entonces, y al final los perjudicados también somos nosotros, no solo los peces, los caballitos de mar, los seres vivos, toda la fauna y la flora del Mar Menor, sino nosotros mismos
que hemos vivido, ¿no?, de ese ecosistema. Entonces, esto es lo que nos hace comprender que no podemos disociar ya la protección de los derechos humanos y la protección de la naturaleza. Por eso es cada vez más importante cruzar estas dos preocupaciones, y desde la universidad, que es donde trabajamos nosotros, significa cruzar también los saberes, los conocimientos. Por eso estamos, pues, una jurista, un filósofo, un biólogo, un psicólogo, es decir, colaborar las distintas disciplinas de las ciencias sociales y jurídicas, de las ciencias naturales, ¿no?, del derecho, es decir, colaborar justamente en tener una comprensión holística, ¿no?, sistémica de todos estos fenómenos, precisamente para poder mejorar no solamente o proteger los derechos de las personas, sino también los derechos de la naturaleza, ¿no? Esa es la finalidad de la cátedra, ¿no? Fomentar la colaboración dentro de la universidad y con las organizaciones que, como es el caso de Amnistía, veterana en la defensa de los derechos humanos, o Ecologista de Nación, ¿no?, organización también veterana en la defensa de la naturaleza, colaborar con organizaciones de la sociedad civil y con una administración pública como es la Asamblea Regional, justamente en promover, sobre todo en nuestro ámbito territorial, la Comunidad de Murcia, este trabajo conjunto, ¿no?, la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos de la naturaleza. Bueno, no quiero extenderme más, era simplemente hacer una presentación general, ¿no?, y de por qué necesitamos contar con esta cátedra. Perdón. Pues a continuación tiene la palabra Pedro Luengo Michel, de Ecologistas en Acción de la región de Murcia. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación al foro y bueno, pues a los asistentes, las personas asistentes, también gracias por el interés, e intentaremos, pues, resolver cualquier duda que surja durante el periodo ya de preguntas y debates. Yo no me quiero extender mucho tampoco porque me interesa más pues la parte donde entremos al debate, y simplemente, bueno, pues como bien decía Antonio, hay un montón de problemas que sufrimos ahora mismo como sociedad relacionados con el medio ambiente y que tienen su origen precisamente en esa disociación que comentaba Antonio de pertenencia del ser humano al sistema ecológico de la Tierra. Hemos pensado que no teníamos nada que ver, hemos ido depredando el planeta de una manera cada vez más acelerada, sobre todo pues estos 2 últimos siglos ha sido la potencia de devastación del ser humano a la hora de explotar los recursos y expandir los impactos, pues ha sido cada vez más exponencial. Y solo hay que ver un poco la historia de estos 2 últimos siglos en todo el planeta y en especial, pues, en el mundo occidental, donde pues al final hemos llegado a un sistema muy, muy insostenible, con un alto consumo de recursos, bastante por encima de lo que realmente es necesario para una vida digna y para la supervivencia en este planeta, y que, bueno, pues cada vez es más evidente que nos abocamos hacia un abismo pues no solamente ecológico, sino también social, porque hay que tener en cuenta que estamos basando nuestro desarrollo en un consumo de recursos que tiene fin, a pesar de que lo gastemos como si los recursos fueran infinitos para siempre, y no nos damos cuenta de que no se puede establecer un sistema económico con carácter infinito en un mundo que es finito y que tiene ciclos de renovación de algunos de los recursos, y otros recursos simplemente hay los que hay, y cuando se acaben pues nos hemos quedado sin ese recurso. Y esto pues está marcando también estas últimas décadas, y sobre todo estos últimos años, pues
un despertar de la sociedad que se está dando cuenta de que realmente, en base a lo que son pues los avisos que están dando los estudios científicos y la alarma que se está generando, no solamente por el propio problema del cambio climático, que es algo que cada vez es más evidente que ya se está produciendo y cada vez más personas tienen una gran preocupación con este problema que va en función de la gravedad que adquiera, va a suponer unos cambios muy drásticos en las condiciones de vida de muchas personas. Como bien decía Antonio, ya está provocando y va a seguir provocando desplazamientos de personas en busca de terrenos pues, más amables para vivir, donde puedan desarrollar su vida con dignidad. Pero no solamente tenemos ese problema, tenemos un problema de algunos recursos que se están viendo pues cada vez más cercano su punto final, como puedan ser pues recursos como el petróleo, en el que ya hemos pasado el pico de máxima extracción y ya cada vez vamos a menos. La fecha de cuándo se terminará pues dependerá de cómo consumamos petróleo en las próximas décadas, pero está claro que estamos cada vez más cerca de ese final del petróleo como recurso energético estrella, ¿no? En el que se basa prácticamente la economía occidental. Y todo esto pues, nos hace ver que realmente estamos eliminando una naturaleza de la que dependemos y estamos provocando unos cambios en los ecosistemas y en los servicios que nos ofrece la naturaleza para mantener nuestra vida, que pues nos está limitando nuestra capacidad de existencia como especie y básicamente nos estamos autodirigiendo a una extinción de la especie humana de una forma bastante suicida, ¿no? Por esta forma de consumir, que además lo hacemos a sabiendas de lo que nos está produciendo, con cada vez más evidencias. Y ahí, pues como decía bien Antonio, ahí pues vemos que está muy ligado el futuro de la naturaleza al futuro de la especie humana y pues las organizaciones como la nuestra, como Ecologistas en Acción, que consideramos que está totalmente ligado los problemas ambientales al modelo que genera también desigualdades y problemas sociales y que para combatir ambas cosas hay que pues precisamente modificar ese modelo en el que nos movemos, pues es evidente que habrá que establecer cada vez más sinergias y conexiones entre los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, que están pues absolutamente interconectados. Y por eso pues esta cátedra, esta iniciativa nos parece muy interesante y ahondar en ella pues nos parece algo ilusionante. Trasladado al caso concreto del Mar Menor, pues también es una cuestión bastante pues de una importancia bastante grande, porque la protección del Mar Menor y la lucha para evitar que lleguemos al punto en el que estamos llegando, pues la llevamos desarrollando organizaciones como la nuestra pues desde hace varias décadas y advirtiendo a los distintos gestores de las distintas administraciones pues de cuál era el camino que iba a llevar el Mar Menor. Y nos parece pues que es uno de los emblemas de la región de Murcia a nivel natural, pero también a nivel cultural y económico, y creemos que puede ser también pues un gran ejemplo para desarrollar esta interconexión entre derechos humanos,
derechos sociales y derechos de la naturaleza, porque pues, es un ejemplo muy fácil de observar esa conexión que hay entre la vida humana, la cultura, la economía y el medio ambiente. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro. Pues ahora, deseando que se recupere Carmen Rico, que no ha podido estar con nosotros por un problema de salud, pues damos también paso a Fernando López Bermúdez en nombre de Amnistía Internacional. De parte del equipo de Amnistía Internacional de Murcia, un saludo y muy buenas noches a todos y a todas. La defensa de los derechos humanos, tal como están formulados en la Declaración Universal de Naciones Unidas y en diversos tratados y convenciones, es el eje transversal de Amnistía Internacional y columna vertebral de la sociedad humana. Esta declaración es el punto de partida que marca la marcha de toda la humanidad. La dignidad de toda persona sin discriminación es el fundamento. Sin embargo, en esta declaración, que fue elaborada en 1948, todavía no se concebían los derechos ambientales y los derechos de la naturaleza como parte intrínseca de los derechos humanos. En aquella época, hace 72 años, la problemática ambiental no se veía aún como una urgencia, como lo han descrito tanto Antonio como Pedro. Los derechos humanos han ido evolucionando, pasando por distintas generaciones. Desde los derechos civiles y políticos pasaron a los derechos económicos, sociales y culturales, conocidos como los DESC. Amnistía defiende el derecho a un medio ambiente sano y desde ahí se ha dado el paso para defender los derechos de la naturaleza. De este modo percibe los derechos humanos indisociablemente unidos a la defensa del medio ambiente y de la naturaleza. En las 3 décadas que yo he vivido y he trabajado en Centroamérica y Chiapas en tarea de derechos humanos, aprendí de los mayas que no hay que centrarse solo en los DESC, sino también en los derechos económicos, sociales y ambientales, DESCA, allí se dicen DESCA, y todavía más, en los derechos de la naturaleza. La cosmovisión de los pueblos originarios de Amerindia revela que el ser humano no es dueño y señor de la naturaleza, sino que forma parte de ella, ya lo mencionaba antes también Conrado. De ahí el respeto sagrado que los indígenas sienten por las montañas, ríos, lagos, mares, animales. El tránsito de la naturaleza objeto a naturaleza sujeto ha estado presente en los pueblos originarios de Amerindia desde tiempos remotos. Aceptar a la naturaleza como sujeto de derechos no ha sido fácil para los occidentales. El reconocimiento del derecho a tener derechos se ha conseguido siempre con luchas políticas y sociales para cambiar aquellas visiones y costumbres y leyes que negaban esos derechos. Lamentablemente todavía hay personas a las que se le niega el derecho en la práctica a tener derechos, por ejemplo, inmigrantes y refugiados. Hoy surge el desafío transformador de reconocer los derechos de la naturaleza, pasando de un mero enfoque antropocéntrico a uno más socio-biocéntrico, que reconozca la indivisibilidad de todas las formas de vida. El disfrute de los derechos humanos no puede separarse
de un medio ambiente sano. La degradación ambiental genera graves violaciones de los derechos humanos, como el derecho a la salud, derecho a la alimentación, al agua. De ahí el derecho a la resistencia al extractivismo que explota y saquea los recursos naturales. Los más afectados son los pueblos indígenas que viven en una interdependencia indisoluble con la naturaleza y reconocen en su vida el valor intrínseco de lo que ellos llaman la madre tierra. Se trata, pues, de proteger la naturaleza y el medio ambiente, no solo por su conexión con una utilidad para el ser humano o por los atropellos sobre los derechos a la salud y la vida de las personas, sino también por su importancia para todos los organismos vivos con quienes se comparte el planeta, que merecen protección en sí mismos. Hoy vamos tomando conciencia de que todo lo que existe se encuentra interrelacionado y unido a través de una maravillosa trama de relaciones. Cada ser compone un eslabón de la inmensa corriente cósmica. Todos los seres de la naturaleza tienen dignidad y derecho a vivir. Antes, los seres humanos nos situábamos fuera de la naturaleza como dueños de ella y la explotábamos sin control para nuestro beneficio. Hoy hay más conciencia de que somos parte de ella y que cuidarla es cuidar la vida, cuidar el planeta. La naturaleza puede existir sin los seres humanos, pero nosotros, los seres humanos, no podemos vivir sin la madre tierra. En este sentido, es clara la encíclica Laudato Si del Papa Francisco cuando dice: nosotros mismos somos tierra, nuestro propio cuerpo está constituido por elementos del planeta. Y va más allá Francisco cuando afirma que estamos incluidos en la naturaleza, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Decía yo anteriormente que existen derechos ambientales, que son los DESCA, que emergen desde los derechos humanos. Sin embargo, no podemos quedarnos solo ahí. La justicia ecológica busca asegurar la sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas como redes de vida y restaurar lo que se ha degradado. Por eso considero que se deben aplicar simultáneamente la defensa de los derechos ambientales para las personas y los derechos ecológicos para la naturaleza. En síntesis, los derechos de la naturaleza se complementan e interrelacionan con los derechos humanos individuales, económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales, y se potencian mutuamente. Vemos entonces la necesidad de la elaboración de una declaración conjunta de derechos para la humanidad y derechos para la naturaleza, porque ambos son derechos para la vida. Así lo manifestó Esteban Beltrán, director en España de Amnistía Internacional, el pasado 4 de febrero cuando estuvo aquí en Murcia, reunido en la sede del rectorado. Pienso que ha llegado el momento, y concluyo con esto, ha llegado el momento de un cambio de rumbo, que requiere un cambio de modelo socioeconómico para que, en vez de la competición propugnada por el sistema capitalista neoliberal, se refuerce el principio ético del cuidado y de la solidaridad. Las nuevas generaciones y la tierra se merecen una nueva luz de esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy interesante, como veis, ya tenemos la perspectiva de un filósofo, de un biólogo, de un misionero, y ahora nos toca la perspectiva de María Dolores,
Martínez Pay, diputada de la Asamblea Regional. Hola, buenas noches. Va a ser difícil desvincular mi papel político y mi papel profesional de lucha con el medio ambiente, de esa defensa. Y bueno, dar las gracias a este foro por invitarme y pertenecer a la cátedra que ha organizado Teresa Vicente. Y desde luego esta cátedra es el reflejo, uno de los principales ejes de mi partido político, tengo que decir, soy del Partido Socialista, y abanderamos el papel ecologista, el de protección medioambiental, y para mí desde luego es un orgullo el liderar, no liderar, sino acompañar a esta iniciativa, y sabemos que tenemos que proteger a nuestro mar menor. Ya en la Asamblea formé parte de la ponencia para la elaboración de la Ley de Protección del Mar Menor y asumimos que no era la ley completa que queríamos, pero bueno, dijimos que teníamos que impulsarlo, teníamos que darle esa protección y esa lucha. Y cuando hablamos ahora de la personalidad jurídica, necesitamos darle a nuestro mar menor ese efecto jurídico, no solo los seres humanos tenemos ese derecho. Y tenemos que ser responsables de esa contaminación, de esa protección de esa naturaleza que no puede hablar, pero nos está devolviendo los efectos que estamos, lo que es esta época del antropoceno, está revertiendo. Tiene efectos boomerang, desde luego, como antes había dicho Antonio Campillo, tanto la pandemia, el cambio climático, esta elevación de temperatura, que somos el punto cero del cambio climático a nivel europeo, desde aquí de Murcia. Tenemos que ser esos impulsores ahora mismo con esta iniciativa legislativa, que han sido 25 años, sabemos, de dejación. Yo siempre, perdonadme que hable, que tenga que ser un poco sincera, pero siempre digo lo mismo. Siento que en esta región las políticas medioambientales están desaparecidas. Estamos impulsando desde luego desde mi grupo esa lucha, y debemos de pensar sobre todo en la salud, porque esa salud planetaria depende de un ecosistema en equilibrio. Y voy a referirme a las palabras del ecólogo de Fernando Valladares, que hace una semana estuve oyendo también su ponencia de salud, y hablaba que en 2 siglos ha cambiado de la biomasa de los mamíferos de ser un 2%, actualmente han pasado 200 años y somos el 98% de biomasa. Eso que supone que nosotros, el papel como ciudadanos, invadimos ese territorio, esa naturaleza, ese espacio que nos sentimos que somos los dueños. Creo que es un concepto desde luego equivocado, y desde luego con los derechos que estamos buscando, de darle las gracias principalmente a Teresa Vicente, y a esa mesa del Congreso que admitió el 24 de septiembre esta propuesta, y darle las gracias también al grupo promotor, al SOS Mar Menor, al Mar Vivo, entre otros. Y ahora necesitamos las 500.000 firmas. Y como hablábamos, los ecosistemas tienen derecho a sobrevivir y a no ser contaminados. Tenemos que luchar por esa salud planetaria desde el punto de vista de la ecología, buscando también esa protección legal. Creo que todos nos vamos a sentir muy orgullosos de ser parte de esos 500.000 firmas que buscamos esos derechos. Vamos a demostrarle al país que se puede cambiar. Vamos a sentar un precedente, que vamos a marcar un inicio para enmendar ese vacío y crear esa normativa de protección. Debemos de sentirnos con esperanzas, transmitirlo. Yo creo que lo podemos conseguir. Y la razón. Me gustó una frase que hace unas semanas también escuché, que decían que la razón es el alma de toda ley. Y con esta iniciativa, desde luego, ha impulsado Teresa que todos podremos lograrlo y sentir que hemos contribuido a ese cambio legislativo, porque las leyes están al servicio de las personas y no las personas al servicio de la ley. Y nosotros ahora, como personas, vamos a darle esa protección a la naturaleza y a esos derechos, y entre todos podemos darle voz. Así que agradecida, y ya por las 500.000. Gracias, María Dolores.
Se nota tu pasión por la naturaleza cuando hablas. Pues ya como colofón a estas participaciones, nuestra flamante directora de la Cátedra de Derechos de la Naturaleza y alma de estas iniciativas, la profesora Teresa Vicente Jiménez. Buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias al foro por invitarnos y por dar esta visibilidad a la reciente y flamante cátedra que entre todos hemos impulsado. Muchas gracias, mi querida Alicia, que está ahí siempre, en las buenas y en las malas. Y muchas gracias a Conrado, a Antonio, a Pedro, a María Dolores, a Fernando, que hemos puesto de manifiesto esta tarde la novedad de la metodología interdisciplinar, que cuando yo entré a la universidad era como una blasfemia hablar de eso, y lo hemos puesto con esa tranquilidad de decir, ahora somos interdisciplinares, ya no es que hay que justificar este método, es que somos interdisciplinares. Aquí estamos ecología, aquí estamos psicología, aquí estamos economía, aquí estamos activismo, aquí estamos derechos humanos y estamos derechos de la naturaleza. Gracias, Alicia, porque también es verdad que cuesta romper los hábitos, cuesta romper los compromisos con el pasado y abrir un futuro que nos pueda dar soluciones para un problema tan grave como el que tenemos. Yo voy a utilizar mis 10 minutos, como ya me había allanado tanto el terreno, pues voy a hablar como filósofa del derecho, porque ya vaya a entender qué significa esto de los derechos de la naturaleza dentro del ámbito de la filosofía del derecho. La justicia ecológica, como bien ha dicho Fernando, está dentro de la teoría de la justicia. Y la teoría de la justicia, por mucho que los filósofos del derecho, uno de sus temas es qué entra dentro de la filosofía del derecho y qué no entra, la teoría de la justicia nunca podrán sacarla de la filosofía del derecho, porque es su raíz y es lo que nos hace a todos pensadores, porque los seres humanos somos los únicos seres de la naturaleza que podemos pensar, por eso somos responsables del daño que le hemos hecho a la naturaleza. Y esa capacidad de pensar no solamente la tenemos los que tenemos la oportunidad política y jurídica de ir a la universidad, no solamente los que nos han nombrado guardianes del conocimiento, sino esa capacidad de pensar la tiene todo el mundo y ese sentimiento de justicia la tiene todo el mundo. Entonces, la justicia, la teoría de la justicia, aunque científicamente pertenece a la filosofía del derecho, es algo en el que todos podemos participar. Yo como profesora de filosofía del derecho tengo que explicar en teoría del derecho, en primero, y en filosofía del derecho en cuarto, diferentes contenidos. En teoría del derecho tengo que explicar la teoría de la norma, la teoría del ordenamiento jurídico, los conceptos jurídicos fundamentales, las fuentes del derecho, el proceso de evolución del Estado de Derecho, y dentro de la filosofía del derecho tengo que explicar epistemología jurídica, metodología jurídica, hermenéutica jurídica, teoría de la argumentación, pero en las dos hay un apartado que es la teoría de la justicia, y dentro de ese apartado explico justicia ecológica. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el derecho y la justicia. La justicia puede estar al lado del derecho, que es una de las características del derecho moderno. El derecho debe ser justo y para ser justo tiene que hacer realidad una teoría de la justicia. Y además, la justicia está por encima del derecho. ¿Por qué? Porque una de las características del derecho es la evolución. El derecho tiene que responder al cambio social y al cambio en la conciencia de la humanidad y en la ética, que es ese sentir racional y de justicia que todos compartimos. El primer modelo del derecho moderno, del cual nosotros vivimos hoy, realizó una teoría de la justicia, que era la teoría de la justicia liberal. Hasta ese momento no se podía pensar en otro modelo. Ese dio lugar al Estado de Derecho, que es una fórmula que viene de la doctrina alemana, de Kant. En ese Estado de Derecho, cuando se hizo realidad, pues llega
un término jurídico, un término fundamental del derecho, que es la personalidad jurídica. La personalidad jurídica es como los cimientos de una casa. Es una ficción que hace el derecho para poder luego otorgar derechos. De tal manera que esa llave se la queda el derecho positivo, y en el derecho moderno nos dice: las mujeres, vosotras no vais a tener personalidad jurídica. La naturaleza no va a tener personalidad jurídica. Las razas que no sean las blancas no van a tener personalidad jurídica. Va a tener personalidad jurídica solamente los hombres, los blancos y los que tienen dinero, que son pues los únicos que podían votar. Con ese modelo jurídico se hizo posible un modelo económico que triunfó en todo el mundo. Por ejemplo, pues podíamos ir a América, extraer todos sus recursos y declarar que esas personas ni eran personas y además sus recursos ni les pertenecían. Y además el otorgarlo por vía de la fuerza era lo que legitimaba eso. Las mujeres pues ya tenían a más de la mitad de la humanidad que estábamos al servicio de los hombres. No éramos sujetos económicos, no éramos sujetos políticos y por tanto éramos como la naturaleza. Se podía hacer con nosotras lo que quisiera. Las otras razas igual. Esto, claro, triunfó en el siglo XIX, por eso pues Europa fue el triunfo del modelo capitalista a nivel jurídico, político y económico. Pero claro, los excluidos de ese modelo pues no se quedaron callados. Entonces los excluidos fue un movimiento social nutrido por ideas, porque siempre, por eso se dice que no hay nada más potente que una idea cuyo momento ha llegado. Es decir, para que un pueblo se levante y se dé cuenta de una injusticia y salga a la calle, tienen que haber unas ideas que lo empoderen. Entonces, en el siglo XIX, cuando había triunfado este modelo, pues hay otras ideas que empoderan a las personas y nos dicen a los trabajadores que nosotros no tenemos derechos, que no somos personas. Nos dicen a las mujeres que nosotras no somos sujetos de derecho. ¿Por qué? Dicen a las diferentes razas nosotros, porque no somos personas. Algo que el genoma en el siglo XXI ya no tiene ningún problema en decir que no hay ninguna diferencia, pero a nosotros nos costó, pues a todos estos grupos que reclamábamos nuestro derecho a ser sujetos de derecho, pues la cárcel, la muerte, la represión, porque el modelo jurídico que excluía legalmente a esos otros grupos, pues era el modelo imperante y hasta que no llegó la segunda mitad del siglo XX, los resultados de estos movimientos que reclamaban ser sujetos de derecho no llegaron al derecho positivo. ¿Por qué llegan al derecho positivo? Porque ese modelo de justicia liberal, que solamente hacía partícipes de derecho a un pequeño grupo de la humanidad y excluía a todos los demás, y por supuesto al medio ambiente lo consideraba un objeto, con el error de considerar lo que ha subrayado Pedro, que la naturaleza tenía un poder mágico, era renovable 100% y que debíamos de agredirla lo más rápido mejor para sostener esa idea de progreso humano. Después de la Segunda Guerra Mundial se hace realidad en el derecho positivo esa nueva idea de justicia, que es la justicia social, lo que ha hecho Fernando, y aparecen en el derecho positivo los derechos económicos, sociales y culturales, y sujetos de derecho también las mujeres, y por tanto esa idea de igualdad se hace real mediante derechos. Todos vamos a tener los mismos derechos. Los derechos económicos, sociales y culturales están en el título 1 de nuestra Constitución, con alguna trampa, pero ahora no podemos entrar en eso porque tengo 10 minutos. Entonces, en España fuimos con retraso. Eso se creó en los años 80, a partir de la Constitución. Yo entré en la universidad en el año 81. A mí me tocó el gran cambio de un modelo jurídico en el que hablar de justicia social y hablar de derechos sociales era una locura. Te costaba la cárcel, te costaba hablar. Mi abuela no pudo ir a la universidad. Las mujeres, por mucho que digan que teníamos personalidad jurídica, era un concepto vacío, porque no teníamos ni siquiera derecho a votar. Los primeros derechos de las mujeres los tuvimos a principios del siglo XIX y le costó la cárcel y la muerte a todas las mujeres sufragistas que trataban de demostrar algo tan real como que las mujeres tenemos las mismas capacidades y podemos ser sujetos de derecho igual que los hombres. ¿Vale? Este modelo llega a la Universidad de Murcia y durante el año 81, antes eran 5 años la carrera, y resulta
que yo en esa época, como hay aquí muchos biólogos, pues mis compañeros de estudio eran de biología todos. Entonces yo sabía que el planeta tenía un grave problema, que ya había habido la cumbre de todas las Naciones Unidas, la cumbre de Estocolmo, donde se decía que el planeta estaba muy enfermo y que la causa de esta enfermedad era el modelo de desarrollo que teníamos, que era un modelo jurídico, político y económico. Entonces yo empecé a preguntarme, claro, a mí no me sorprendía que la justicia social se hubiera hecho realidad en el modelo de Estado social de derecho que dice el artículo 1 de nuestra Constitución. A las generaciones anteriores, a mi padre, que es abogado, a mis abuelos, pues les parecía un logro maravilloso, pero a mí, el que los hijos legítimos e ilegítimos tuvieran los mismos derechos, me parecía lo más normal del mundo. Pero hasta ese momento los hijos ilegítimos no tenían derecho a paga y se morían de hambre, ellos y sus madres. No había derecho a divorcio ni a separación, las mujeres... Entonces todo eso a nosotros nos pareció normal, pero claro, lo que no nos parecía normal es que no se protegiera la naturaleza, con lo enferma que estaba y sabiendo que los responsables éramos nosotros. Entonces yo me agarré a la ley natural. En filosofía del derecho, don Mariano Hurtado nos hablaba de la ley natural y nos hablaba de los filósofos cosmológicos, que ellos la idea de la justicia la traían del modelo del orden del cosmos y de la ecología. Y yo le dije, don Mariano, ¿y por qué no se protege la naturaleza? ¿Por qué no hay ninguna ley? No, es que hay una separación entre la ciencia social y la ciencia natural y nosotros no podemos plantearnos eso. ¿Pero por qué no nos podemos plantear eso si nosotros somos los responsables de eso? Bueno, pues para eso hay que sacar matrícula en primero y hasta quinto. Cuando terminó quinto, yo le dije, bueno, yo he sacado matrícula, vamos a darle derecho a la naturaleza. No, hay que crear un modelo de justicia nuevo. ¿Por qué? Porque la justicia social, que era el modelo más avanzado que habíamos llegado, no contemplaba lo que han dicho los ponentes precedentes. No contemplaban que los seres humanos estábamos relacionados con la naturaleza. No contemplaban que el impacto de nuestro actuar tenía unas consecuencias en el medio natural. No contemplaban que los seres humanos tenemos una relación de complementariedad con el medio natural, que somos una especie más del ecosistema y que la unidad está en el ecosistema y que si nosotros le hacemos daño al ecosistema, estamos haciéndole un daño a otras especies de las que dependemos, porque la ecología, yo me acuerdo del libro de Margalef, lo que explica es que la unidad es el ecosistema y el ecosistema es la interacción entre todos los elementos de una unidad natural. Entonces yo le dije a don Mariano, ¿y qué hay que hacer para crear ese modelo que nos permita el derecho a la naturaleza? Y me dijo, pues hay que crear un modelo nuevo de justicia. ¿Y eso dónde se crea, don Mariano? Eso se crea en la filosofía del derecho, porque es el único ámbito del derecho que es creador y que además es crítico. Entonces le dije, bueno, pues vamos a crearlo. Entonces dijimos que íbamos a crearlo, pero empezaron a oponerse en el departamento que no podíamos, que había una separación entre ciencias sociales y ciencias naturales. Me quedan unos minutos, pues para abreviar, la condición que puso don Mariano, porque yo me empeñé, me decía que lo hiciera sobre Benzan, y yo le dije que no, que yo quería hacerla sobre la justicia ecológica para poderla de hecho a la naturaleza, me dijo, tiene que haber un catedrático de ecología que codirija esta tesis. Entonces Luis Ramírez fue el que codirigió la tesis con don Mariano Hurtado. Fue el primer tribunal interdisciplinar en la Facultad de Derecho. El primer tribunal de la historia en que se sentaron la mitad ecólogos y la mitad filósofos del derecho y un catedrático de Derecho Constitucional, por lo del artículo 45, que fue Carrolena. De ahí, ahora, nosotros, desde ese modelo de justicia ecológica, es el que nos ha permitido, que eso lo ha explicado muy bien Fernando, el que una vez que la teoría de la justicia se hace realidad en el derecho, se hace realidad ya no diciendo ampliamos la relación de los seres humanos al medio ambiente porque un medio ambiente degradado degrada los derechos humanos. Eso es una verdad que ha reconocido Naciones Unidas en el siglo XX, pero nosotros vamos a más, porque no partimos ya de la justicia social que nos puede dar como humanos derechos socioecológicos. No, nosotros vamos a la justicia ecológica, que es un paradigma nuevo que parte de que el ser humano forma parte del ecosistema y que a la vez que nos relacionamos entre los seres humanos nos estamos relacionando con el medio ambiente, de tal manera que nuestro impacto puede llegar a alterar el orden propio de la naturaleza y vulnerar los derechos y las necesidades básicas de la naturaleza, que es donde hemos llegado. Por eso los derechos ecológicos es
una nueva dimensión, un nuevo paso en el derecho tan tradicional como fue un nuevo paso el de la justicia social respecto a la justicia liberal, el de los derechos económicos, sociales y culturales y la igualdad respecto al modelo anterior. Este es el modelo ecológico porque estamos en el antropoceno y la realidad que hay que estudiar es el ecosistema y la interacción entre ellos. Y termino con una última frase. Bueno, me gustaría decir solamente que esto lo hemos hecho realidad en el terreno de los derechos con la ILP. La ILP del Mar Menor quiere decir que hemos ido al derecho positivo. Hemos encontrado un marco legal, una iniciativa legislativa popular. Yo me la sabía porque es del año 84, cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Derecho, y ya lo vimos con Luis Ramírez, que esto podría ser lo que nos permitiera darle derecho al medio natural. Por eso, esta iniciativa legislativa nace de un estudio de la Facultad de Derecho del año pasado, de la Clínica Jurídica, sobre cómo dar derechos propios al Mar Menor, después de pasarme el año anterior, becada, por Séneca, estudiando en el Centro de Justicia y Clima de la Universidad de Reading, en qué casos en todo el planeta ya se le ha dado derechos a ecosistemas como el río Atrato, el río Wanganí, la Amazonía colombiana, el lago Erie, etc. Y acabo con una idea para que no nos creamos que este camino es tan fácil. Hoy, esta mañana, hemos tenido un consejo de departamento en Filosofía del Derecho porque desde la Facultad de Economía, siguiendo este espíritu interdisciplinar que tanto nos va a proporcionar nuevas soluciones para este gran problema, pues en Economía han propuesto que yo, como especialista en justicia ecológica y derechos de naturaleza, en mi perfil como profesora titular de Filosofía del Derecho, es en mi perfil docente investigador, la teoría de la justicia y los derechos humanos, han propuesto que yo vaya a explicar allí justicia ecológica y derechos de naturaleza. Es muy importante que en economía se estudie que la naturaleza tiene derechos, porque ya los tiene en muchos países y nosotros ya estamos luchando aquí. ¿Por qué? Porque en economía solamente el único derecho que se da es el derecho mercantil y es el que les enseña a los economistas que los únicos que tienen derechos son las empresas mercantiles. Porque se me había olvidado decir que en el modelo de justicia liberal y el modelo de derecho liberal, a la vez que se le reconoció personalidad jurídica a los hombres blancos y con dinero, se le reconoció a las entidades mercantiles. Y ahora tienen más derechos que las personas. Entonces es muy importante, yo agradezco al Departamento de Economía la lucidez que ha tenido y la valentía para decir es necesario que esto se explique. Pero resulta que tenían, y entonces le pidieron a mi área de conocimiento que yo pudiera representar a la filosofía del derecho allí. Pero se negaron, dijeron que no, que yo no podía hablar haciendo uso de mi perfil como filósofa del derecho y no podía hablar de la justicia ecológica. Entonces, ante esa negativa, yo he pedido un consejo de departamento y la frase, para no extenderme, del catedrático de lógica, el único catedrático que queda en filosofía del derecho, que se jubila el año que viene, su frase ha dicho, el fundamento para negar, para prohibir que yo como profesora de filosofía del derecho explique justicia ecológica y derechos de la naturaleza en el máster de ecología es reconocer derechos a la naturaleza es como reconocer derechos a las sillas. Yo me ha recordado esa frase la confusión del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Confundir los ecosistemas, que son los centros de la vida, con una silla es como confundir a la mujer con un sombrero, que es el título de un libro muy famoso de Oliver Sacks, que yo cuando vi el título me compré el libro y lo disfruté muchísimo y mis hijas que ya no les gusta leer, este libro le ha despertado la lectura porque es un psiquiatra que escribe muy bien, además que cuenta los casos de los más locos que hay en su clínica. Y el más loco de todos es el que confundió a su mujer con un sombrero. Confundir el ecosistema con una silla, por no decir otra cosa peor, es algo de locos. Pero es peligroso que se prohíba que se explique justicia ecológica y derecho de naturaleza en economía y que porque se tenga la llave del conocimiento, porque se sea catedrático de filosofía del derecho. Y nada más. Buenas noches. Muchas gracias, Teresa. Yo creo que los que no conocéis a Teresa
veis la fuerza que tiene la cátedra, porque detrás de la cátedra ella es la capitana y luego tiene a todo el resto del equipo, como habéis podido ver, muy motivados con este tema. Pues yo creo que llega el momento de la participación. Yo vuelvo a felicitar a todo el mundo. Hemos estado en 90 participantes prácticamente todo el rato y yo creo que nos habéis mantenido la atención, así que Conrado, creo que tu convocatoria ha sido todo un éxito. Pues cuando queráis a través del chat, yo creo que se pueden ir haciendo las preguntas. O si alguien quiere levantar la mano. Mientras que levantan la mano, porque podemos ir levantando la mano. Redmi ha levantado la mano. No sé. Ay, creo que soy yo porque no he puesto el nombre, perdón. Me llamo Patricia y tengo una serie de preguntas sobre la terminología, ¿no? Yo vengo del campo de ciencias ambientales y me pasa un poco, por ejemplo, antropoceno, no le definiría así, le definiría como capitaloceno, ¿no? Porque al final no hemos contribuido todas las personas igual al cambio climático, pero me pasa que si queremos llegar a parte del poder legislativo, y ahí viene mi duda, los términos creo que a veces que utilizamos en distintos campos pueden ser confusos. Por ejemplo, salvar la Tierra va a vivir muchos más años, el problema va a ser un poco más la civilización, es decir, la sociedad, las especies, la biodiversidad, el ser humano, o otros términos que se utilizan como medio ambiente, al final es las relaciones de los factores bióticos y abióticos, es decir, todo, el aire, el ser humano inclusive, toda esa parte, ¿no? Y entonces, ¿cómo poder hacer en ese campo interdisciplinar que no se nos olviden esos términos? Y mi duda también viene a través de los derechos, ¿no? Se han hablado de poner derechos a la naturaleza, entiendo que el ser humano entra dentro de la naturaleza, pero cómo esos derechos, si no se hace una educación también o una información, puede llegar, porque al final los parques nacionales tienen una legislación dada y sin embargo muchas veces pasa que se saltan. Teresa, ¿contestas tú? El micrófono, Teresa. Vale, bueno, voy a responder desde mi ámbito jurídico, que aquí el problema, desde luego, viene es un problema primero de pensamiento y de conciencia, ¿no? Tener esa conciencia ecológica que desde los años 70 pues, ha habido un movimiento mundial en defensa de que formamos parte de la naturaleza y que somos responsables del daño que le estábamos haciendo. En el ámbito intelectual se formó el nuevo concepto de ética ecológica. Esto fue una gran revolución. Es decir, la ética, esto Antonio Campillo lo puede explicar mejor que yo, la ética era algo como exclusivo del ser humano. Entonces, por ejemplo, como jurista, para poder crear el nuevo paradigma de la justicia ecológica, necesitábamos que ya se hubiera creado una ética ecológica. En los años 80 encontramos un libro de un pensador alemán, Wim Bacher, un profesor, yo lo he conocido este año en Hamburgo, cuando he estado haciendo, pues gracias a Alicia también, pues relacionarnos con la Universidad de Hamburgo para poder colaborar en este nuevo impulso de los derechos de la naturaleza. Y he conocido ahí a Wim Bacher bueno, no lo he conocido personalmente, pero sí en la Universidad de Hamburgo, la gente con la que me entrevisté pues tenía el mismo libro que yo, que para mí ese libro es mágico, ¿no? Alguna vez, si hay tiempo, porque ahora no me quiero demorar. Entonces Wim Bacher lo que hace en los años 80 es que recoge ese nuevo concepto tan revolucionario que causaba risas a muchos, de que la naturaleza formaba parte de la ética. Y recoge pensamientos sobre todo alemán y inglés y norteamericano, pero sobre todo pensadores y profesores, filósofos y filósofos del derecho de alemanes. Entonces, con esa conciencia ecológica de los años 70 y esa ética ambiental ya formalizada académicamente en los años 80, pudimos crear en los años 90 ese nuevo paradigma de la justicia ecológica. A la pregunta que tú hacías, ¿qué diferencia puede haber esto en otras figuras de protección, como por ejemplo los parques naturales?
es que cuando hablamos de justicia ecológica y derechos de la naturaleza, a quien escuchamos es a la naturaleza. Tenemos que aprender el lenguaje de la naturaleza y saber lo que necesita la naturaleza. Por ejemplo, para las mujeres, bueno, para todos en general, los hombres también, pero nosotras, como nunca hemos tenido dinero, aunque hemos sido el soporte de toda la familia y de la humanidad, pues nosotras hemos estado y seguimos estando muy apegadas a la tierra. Y yo estoy acostumbrada a mi abuela, que siempre decía, me está hablando esta planta, necesita no sé qué, hay que escucharla. Entonces, nosotros tenemos que escuchar ahora lo que nos dicen los científicos, los biólogos, los ecólogos, tenemos que escuchar al ecosistema. Y eso nos lo va a dar los derechos de la naturaleza. Es decir, los derechos vienen de las necesidades, pero no solamente tienen necesidades los derechos humanos, sino tienen necesidades de la naturaleza. Y tenemos que compaginar las necesidades de los seres humanos con las necesidades de la naturaleza. Por eso, la justicia ecológica está dentro del modelo de justicia distributiva, porque ahora, como ha dicho Conrado, tenemos que distribuir no solamente con los demás, que ya hemos hecho efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, sino tenemos que compartir, tenemos que distribuir con todas las demás especies con las que compartimos la tierra. Esa es la nueva idea y eso es lo que tú decías de la educación. Pero vamos allá a lo más difícil, a lo que todavía causa risas, lo de la personalidad jurídica. Que dicen, pero ¿cómo le vamos a dar personalidad jurídica a los ecosistemas? A mí lo que me sorprende es que en nuestra conciencia y en nuestra ética podamos aceptar el que tenga personalidad jurídica un banco, la universidad, el ayuntamiento, que no es nada, que sin las personas no es nada, pero incluso si le quitan las personas, si vaciamos la universidad, si vaciamos un banco, sigue viva como persona jurídica. Hasta que un juez no le declare que ha muerto, sigue viva y no es nada. Y no nos cuesta trabajo. No nos cuesta trabajo pensar que en los tratados de libre comercio se le da tanto derecho a esa ficción que no es nada, que se dice que cualquier entidad o corporación mercantil, si llega a un país y causa daños sociales y ecológicos, encima con dinero público hay que pagarle su falta de beneficio. Y eso no nos sorprende. Y nos sorprende hacer esa ficción con algo que no es una silla, es la base de la vida. Eso se nos tiene que meter en la cabeza, porque si perdemos el miedo a modelos que han servido en otras épocas, pero que ya no nos sirven a nosotras, como no les sirvieron a los trabajadores, ni a los negros, ni a las mujeres, el modelo del derecho liberal, entonces podremos enfrentarnos y ver como absurdo no que la naturaleza tenga derechos, sino que se considere que los únicos que pueden tener derechos son las personas como consumidores, que tenemos mucho más derechos como consumidores que como personas. Por eso, los que vienen del refugio no les damos derechos, porque ellos no van a ser consumidores de nuestras fronteras. Entonces, no les reconocemos sus derechos humanos. Pero las entidades mercantiles, mira, el padre de mis hijos, mi exmarido, es marino mercante. Ahora es el capitán de toda esta zona del Mediterráneo nuestra. Entonces, a mí lo que me sorprendía, yo me iba a esperarlo a los puertos y a mí lo que me sorprendía era cuando él traía en un buque mercante, el capitán era el que se ponía arriba para dirigir la maniobra y tal, y claro, yo siempre veía de qué traían en el cargamento. Cuando venía un buque de la otra parte del mundo y la mercancía tenía peligro de que se caducara, le abren todos los puertos de par en par. Luego harán los papeles, luego harán lo que sea, pero todos los puertos se le abren. Y yo le decía, pero Emilio, ¿cómo puede ser que viene una patera llena de mujeres, llenas de niños y cierren todos los puertos? ¿Cómo puede ser que Frontex tiene capital de sobra para que no se ahogue nadie en el Mediterráneo y se ahogan todos los días por defender una frontera? Porque no se están defendiendo los derechos humanos, se están defendiendo los derechos de las grandes corporaciones mercantiles y de un modelo económico que está poniendo en riesgo el planeta y con él la humanidad. Entonces no nos puede sorprender darle derecho a la naturaleza, porque el derecho está muy tranquilo, mientras que la justicia ecológica esté en la teoría de la justicia, mientras que se lo estudien los alumnos de derecho. Pero cuando tenemos una ILP que está diciendo que la naturaleza tiene derecho, entonces nos dicen que darle derecho a la naturaleza es como darle derecho a las sillas. Eso es, cuanto menos, una locura.
Y eso es lo que se nos tiene que meter en la cabeza, para decir que ha llegado una nueva época, no solamente para el planeta, sino para la humanidad. Y la única manera de frenar esto en el poco tiempo que nos queda es darle derecho a la naturaleza, porque entonces estamos obligados a compartir el planeta con las demás especies. Mientras, esto es cosa de filósofos. Con todo mi respeto, Antonio, que tú sé que eres un gran luchador. Esto es cosa de los éticos. Esto es cosa de Teresa Vicente, que solamente se lo explica a sus alumnos. Pero cuando digo que es algo que es un paradigma nuevo, tan tradicional como el camino que ha seguido el derecho moderno, entonces ya ahí prohibido hablar, barbaridad, locura, que no se hable de los derechos de naturaleza, que no se hable de los derechos del Mar Menor, que se hable de los derechos de naturaleza, pero no de los derechos del Mar Menor. Pues han llegado tarde, porque no nos van a callar, porque estamos hablando de nuestros hijos y estamos hablando de una conciencia que compartimos con toda la humanidad. Y cuando eso nosotros lo hagamos nuestro, entonces los que se sorprenderán de sus palabras serán los que dicen que es una locura darle derecho a la naturaleza. Lo que es una locura es que la naturaleza sea considerada todavía como un objeto y que el modelo económico siga siendo la base de la depredación del medio ambiente. Porque, y si no que me corrija Pedro Luengo, que ellos van a presentar el informe y que me corrija Amnistía Internacional, desde que hicimos el Acuerdo de París en 2015, que es la norma jurídica de mayor fuerza obligatoria, vamos a peor en todo. En los 3 informes de ecosistemas, de calentamiento global y de biodiversidad, vamos a peor. ¿Por qué vamos a peor? Porque seguimos con el mismo modelo y que la justicia ecológica esté ahí. Cuando la naturaleza tenga derechos, no quiere decir que se va a solucionar todo, que se va a solucionar el Mar Menor, no. Pero vamos a estar a la altura de los tiempos y esto nos va a costar. Pero bueno, yo me estoy enrollando mucho, pero bueno, ya me callo. Adiós. Teresa, no te estás enrollando, nos están dando una clase magistral muy buena. Y como ves en el chat, un placer escucharte, Teresa, así que están de acuerdo conmigo. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna persona que quiera intervenir. Sí, yo quería hacer una pregunta en general a todos los ponentes. Bueno, primero de todo, felicitaros por vuestro trabajo, por vuestro compromiso. Yo tuve la suerte de tener a Antonio Campillo de profesor y creo que Teresa no lo ha dicho con maldad, pero que los filósofos tenemos mucho que decir porque las ideas son las que cambian el mundo y bueno, nosotros no es que tengamos la exclusividad de las ideas, pero bueno, dedicamos mucho tiempo a pensar. Un momento, que creo que me quedo sin batería. A ver. Bueno, lo que quería decir es que me ha sorprendido que... No sé si se me escucha. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfectamente. Vale. Lo que quería decir es que me sorprende que haya tenido me ha parecido graciosa la anécdota, ¿no? Con el catedrático de lógica y me ha parecido también sorprendente que un catedrático de lógica cometa semejante falsa analogía, ¿no? Porque comparar a la naturaleza con una silla, pues hasta un niño de primaria te puede decir que una silla es un ser inerte y la naturaleza es un ser vivo, ¿no? La clave yo creo que está, como ha dicho Fernando, en el concepto de dignidad y en partir del reconocimiento de la dignidad de la naturaleza. Porque Fernando también lo ha dicho, y él ha estado en Chiapas y seguramente habrá visto barbaridades, y todavía hoy en día, como tú has dicho, Teresa, asistimos al pisoteo de los derechos humanos casi a diario. Y está bien que esto se convierta en ley positiva, pero el cambio que necesitamos es un cambio de conciencia, ¿no? Entonces, debemos partir de ese cambio de paradigma y yo lo que quería preguntar es ¿qué se puede hacer, aunque ya las nuevas generaciones parece que tienen esto más interiorizado, qué podemos hacer para que de verdad se empiece a considerar a la naturaleza no como un medio, ¿no? Porque quizás es el problema, sino como un fin en sí mismo? Porque un pastor es capaz de concebir a la naturaleza como medio, pero también como fin, que esto es lo curioso, ¿no? O sea, hasta las personas quizás menos preparadas y que están al margen de toda esta esfera de las cátedras y de la universidad, son capaces de entender esa dignidad que está presente en la naturaleza. Y la pregunta sería esa, ¿no? Si
si ese debería ser el punto de partida y cómo podríamos acercarnos a ese punto de partida, ¿no? Cómo podríamos de verdad, antes que reconocer que es una, por supuesto, es una gran idea y hay que felicitarse, ¿no? Porque se haya puesto en marcha esta cátedra, pero ¿cómo podríamos conseguir, desde esto sería llamar del plano de la ética, que se le reconozca esa dignidad a la naturaleza? Muy bien, ¿alguien quiere contestar? Yo creo que Antonio, ¿no? Porque es el Antonio, el filósofo. Hola, ¿qué tal? Bueno, como decía Teresa antes, es que estamos, es decir, las alertas sobre la crisis ecológica global, lo que ahora se llama el colapso civilizatorio, comenzaron hace ya 50 años. O sea, el primer informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento es del año 72. Naciones Unidas crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 72. Los primeros estudios sobre el cambio climático son de los años 70-80. Es decir, llevamos mucho tiempo sabiendo que lo estamos... Vale. Actívate el micrófono, Antonio, que te... Sí, es que ha habido una interferencia ahí, ¿no? Llevamos mucho tiempo, quiero decir, llevamos la comunidad científica, los biólogos, los geólogos, los investigadores, ¿no? Hay un desajuste enorme entre lo que hoy día sabe la ciencia, ¿no? De lo que es la Tierra, de lo que es la naturaleza, de cómo funciona, de cómo dependemos de la naturaleza. Es decir, sabemos, muchísimo sobre cómo estamos exterminando especies, agotando ecosistemas, agotando los combustibles fósiles, cambiando el clima de la Tierra, todo esto. Sin embargo, las políticas públicas, las facultades económicas, o sea, el discurso económico dominante, el discurso jurídico, ¿no? Las leyes, es decir, siguen funcionando como zombies, o sea, con unos esquemas mentales, unos valores, unas categorías jurídicas, filosóficas, políticas, obsoletas, que ya no se corresponden con el mundo en el que estamos. Entonces, hay un desequilibrio brutal. Entonces, ahí es donde yo creo que, por un lado, el activismo social, es decir, ecologistas, amnistía, es decir, lo que son las organizaciones militantes, digamos, y por otro lado, el trabajo de la universidad, porque nosotros, la cátedra, a fin de cuentas, es una institución de la universidad, tenemos una responsabilidad en justamente intentar sortear ese desequilibrio, o sea, que haya un catedrático en la universidad que se atreva a decir ese disparate que ha comentado Teresa, pues esto es responsabilidad nuestra de la universidad. Si esto no puede ser. O sea, nosotros tenemos que ser los primeros en cambiar el chip y en intentar que nuestros estudiantes se pongan a la altura de los tiempos, de lo que sabemos hoy acerca del funcionamiento del sistema terrestre, ¿no? Entonces, esto es una pequeña gota en el océano, la cátedra o la OILP, etcétera, pero hay que, digamos, remar desde muchos sitios, ¿no? Pero nuestro objetivo es intentar salvar ese enorme desequilibrio entre lo que ya sabemos de lo que está ocurriendo, ¿no? En nuestro planeta y lo que todavía sigue dominando en las políticas de los gobiernos, de los organismos internacionales, etcétera, ¿no? Esto, esto de que cuando un Estado tomaba medidas de protección medioambiental, pasó en Canadá, ¿no? De, por ejemplo, incentivar los impuestos ecológicos, ¿no? Incentivar a empresas no contaminantes y gravar a empresas contaminantes, estas empresas denuncian al gobierno ante la Organización Mundial de Comercio y le piden compensaciones económicas. Pero ¿esto qué es? Es decir, hay un desequilibrio entre lo que debe hacerse y lo que de hecho todavía sigue rigiendo en la ley mercatoria internacional, la ley comercial internacional. Es que realmente las empresas tienen mucho más poder, ¿no?, que los ecosistemas. Y el beneficio es más importante que la destrucción del ecosistema. Y eso es como una ley de hierro que hay que cambiar. No puede ser que la tasa de beneficio de las empresas sea más importante que los derechos de las personas o que la vida de los ecosistemas. No puede ser.
Y eso va a suponer realmente un cambio cultural muy importante, ¿no? Un cambio cultural muy importante. Conrado había pedido la palabra, pero creo que... No, pero escucha, Alicia, ha preguntado que querían, por el chat, preguntan ejemplos de donde se ha conseguido, la lucha esa se ha conseguido. Y como hay ejemplos muy, muy bonitos y muy, pues Teresa o Antonio los podrían contar ejemplos concretos del mundo, se ha conseguido que la naturaleza tenga derechos. Voy a contestar breve para que otro de mis compañeros pueda seguir. Yo estos casos, como os he dicho, los estudié hace 2 años en el Centro de Justicia y Clima de la Universidad de Reading. El centro estaba físicamente en la Facultad de Derecho, pero ahí estábamos no solamente juristas, los que más nos salvaron ahí en la nueva idea eran los químicos, los meteorólogos, sobre todo los más valientes, alucinaban del pensamiento de los juristas y de los politólogos, porque estos trataban de frenar esa figura. Pero bueno, la figura en la que ya se ha reconocido, yo como me interesaba saber cómo se había hecho jurídicamente, hay 2 vías. Una es la vía jurisprudencial, que en este caso el ejemplo paradigmático es la sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia, que la sentencia fue en 2016, fue la primera, o sea, el paradigma de reconocer derecho a la naturaleza fue este, pero era tan revolucionaria que se la mantuvieron en secreto hasta 2017. Por eso, cuando se estudia este caso, mucha gente ve 2017, pero yo que me estudié la sentencia directamente, que son casi 300 páginas, fue realmente 2016. Y ese es el caso que más nos sirve a nosotros, a nuestro derecho. Primero, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de derechos humanos, es decir, el documento nuestro es la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Nuestro marco jurídico es el ámbito global. Por tanto, el que un país lo reconozca, eso es vinculante para nosotros. Ya no vale decir, es que esto ha sido Latinoamérica, eso no saben nada. Bueno, tengo que decir que los colombianos, los juristas colombianos son de lo mejor que hay, y el Tribunal Constitucional chapó. Entonces, de los casos que voy a decir, el más parecido al nuestro, a nuestro Estado social de derecho, es el caso colombiano, que su constitución es del mismo corte que la nuestra. Pues nosotros, aparte de colonizarlo en otros sentidos, lo colonizamos también jurídicamente. Pero claro, ellos llevan en su sangre lo que ha hecho Fernando, otra visión de la vida mucho más inteligente que la nuestra, ¿no? Entonces, lo que hizo el Tribunal Constitucional ahí fue, ante la petición de los pueblos ribereños del río Atrato, el río Atrato está en una de las zonas más ricas de biodiversidad del planeta, en la zona del Chocó. Entonces, los pueblos ribereños estaban demandando lo que sería una nueva generación de derechos sociales, que son los que se llaman derechos bioculturales. Para ellos, el río era su fuente de alimentación, de agua, incluso su fuente espiritual. Entonces, ellos tenían claro que querían tener derechos bioculturales, porque estaba unido la biología a la cultura. Pero el Tribunal Constitucional, en una elección magistral, al final, en el fallo, que es cuando él puede crear, él dice, como órgano jurisdiccional, soy el único que puede crear derecho dentro de los límites de la ley. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es el que interpreta la Constitución según el contexto. Él afirmó, estamos en el antropoceno, no estamos ya simplemente en un modelo social avanzado para repartirnos los derechos entre toda la humanidad, sino que tenemos que repartir los derechos con las demás especies porque es lo que nos está diciendo la nueva realidad. Entonces tenemos que interpretar el Estado social de derecho en el marco del antropoceno y tenemos que irnos a un nuevo modelo de justicia que reconozca esta relación. Entonces, a partir del modelo de la justicia ambiental, climática y ecológica, dicen, no solamente reconocemos derechos bioculturales, que es lo que me han pedido a todos los pueblos indígenas. Bueno, tengo que decir que llegó al Tribunal Constitucional después de negarle esta petición todos los ayuntamientos, todos los organismos administrativos y todos los tribunales, primera instancia, segunda instancia, hasta que llegan al Constitucional. Entonces, el Constitucional dice, no solamente echo para atrás
todos los fallos de tribunales anteriores y condeno a todas las administraciones que han negado estos derechos y les otorgo derechos bioculturales, sino que ahora, por la potestad que me confiere la Constitución, creo una nueva generación de derechos para la naturaleza. Y declaro que el río Atrato tiene personalidad jurídica y derechos propios. Si no queréis leer la sentencia, al final, en el fallo, cuando crea, empieza a dar órdenes. Las órdenes no solamente la da una ley, sino que la da una sentencia. Es decir, si a ti te cae una sentencia y te dice que le tienes que pagar no sé cuánto a tu vecino, como no le pagas, te ejecutan. O sea, te ejecutan la cuenta, te llevan a la cárcel, es decir, lo tienes que cumplir sí o sí. Pues en el fallo ordena a todos los ministerios, incluido a los militares, todo lo que tienen que hacer. Entonces, al Ministerio de Asuntos Sociales, a todas esas personas que están viviendo, las multinacionales que están contaminando el río, le tiene que dar otro trabajo. No es el cuento que nos cuentan. No, es que hay que seguir produciendo armas porque si no se queda sin trabajo. Bueno, y si matan a todos los niños de Yemen, ¿qué? Ah, no, es que hay que... Eso es indigno de que lo digan nuestros poderes políticos. O sea, a estas personas no hay que dejarlas sin trabajo, pero no hay que justificar la pérdida de un trabajo matando a otras personas. Pues esto da igual, o sea, ellos le dicen claramente, estas personas no van a perder su trabajo, tienen que hacer una transición justa. Y así se lo va ordenando a todo. Otra vía, esta sería la vía jurisprudencial. La vía más rápida, que también se parece a la nuestra, nosotros es que aquí lo que hemos hecho ha sido, de todo esto hemos sacado lo mejor para nuestro Mar Menor, para dárselo lo más rápido posible. La otra vía sería la vía del Parlamento, que es también parte de lo que nosotros hemos hecho con el Mar Menor. Es el caso paradigmático que fue a partir de 2017, es como una cascada. Ya no paran de reconocer personalidad jurídica a ecosistemas de gran valor ecológico y en peligro, porque son el sostén de nuestro planeta, el sostén del ecosistema de la biosfera. Entonces, la vía del Parlamento, ¿cómo es? Bueno, pues sabéis que Nueva Zelanda lo colonizaron los ingleses, ¿no? Vino la corona inglesa y colonizó la isla. Entonces ellos ya querían parar la guerra que tenían con las tribus indígenas y de aniquilarlo. Entonces hicieron lo que es para nosotros una constitución, ¿no? Hicieron un pacto constitucional con los indígenas, con la tribu de los Wanganí. Entonces los Wanganí le dijeron, ¿y los derechos del río? Y decían, pero estos tíos es que están locos, que es que estos son unos retrasados, estos son de las tribus, estos son indígenas. No, pero si eso no pueden tener derecho a los ríos. No, sí, es que yo soy el río y el río soy yo. Yo soy el Mar Menor y el Mar Menor soy yo, que es lo que dicen los movimientos de defensa del Mar Menor. Entonces, cuando en 2018 creo que fue, después de lo del atrato, en el Parlamento de Nueva Zelanda les reconocen personalidad jurídica al río Wanganí y la corona británica le pide perdón a la tribu de los Wanganí y le agradece que se haya tirado desde 1840 y tanto, que fue cuando hicieron el pacto constitucional, sin parar reclamando los derechos del río. Otro caso parecido al nuestro, al del Mar Menor, es el de un movimiento popular. Es que hemos cogido lo mejor de cada uno para poder hacer esto de nuestro Mar Menor con toda la información que tenemos. ¿Qué pasó con el lago Erí? Que esto fue ahora, viviendo yo aquí, que yo lo descubrí ya en 2019, uno de mis alumnos, en su trabajo de fin de carrera, hizo lo del lago Erí, y entonces él ahí se dio cuenta que se le había quitado los derechos al lago Erie después de haber sido reconocido un tribunal federal de Estados Unidos. Y él estudió el porqué. Entonces, el lago Erie fue parecido al nuestro. El lago Erie está en la zona de los Grandes Lagos y coge tanto territorio de Canadá como territorio de Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Que una ciudad pequeña, como puede ser Murcia, que es la ciudad de Toledo, fue la ministra, que puede ser nuestra ministra de Transición Ecológica, y dijo, no se puede beber agua de este lago, ni se puede coger ya peces, ni nada, porque está contaminado. Entonces decretó un estado de alarma. Pero claro, la gente de la ciudad de Toledo se alimentaba del río y bebía del río. Entonces empezaron a
a tener niños problemas que si veis el caso, lo estudiáis, pues causa mucho dolor, porque son niños muy pequeños que tienen un tic nervioso que no paran de moverse desde que nacen, ¿no? Y eso es por la contaminación de las aguas del lago. Pero las mujeres empezaron a tener hijos con malformaciones. Entonces se tiraron a la calle directamente, encabezadas por las mujeres, y dijeron, este lago tiene derecho. ¿Y qué hizo el gobierno de Toledo? Les apoyó. Y le dijo, vale, esta Carta de Derechos vamos a llevarlo al Parlamento. Vamos a llevarlo a nuestra Asamblea Regional. Y le vamos a dar todo el trámite del derecho positivo para hacer una declaración de derechos. A mí me recordó a Olimpia de Gouges, cuando nos dijeron, cuando después de la Revolución Francesa, las mujeres todas contentas, las revolucionarias, entramos a la asamblea y nos dijeron, no, vosotras a vuestra casa. Y entonces ella se fue con sus amigas, porque eran las únicas que tenían ese poder, las únicas mujeres que tenían ese poder económico e intelectual, y redactaron una Carta de Derechos. Esto fue lo que hicieron las mujeres del lago Erie, pero su comunidad los apoyó. Y entonces hicieron un referéndum legal y salió la Carta de Derechos, y entonces se aprobó en su asamblea regional. Y entonces ya el lago Erie tenía derecho. Yo fue el último caso que estudié en la Universidad de Reading. Pero cuando vine aquí y mis alumnos empezaron a estudiarlo, pues este estudió que se lo había quitado un tribunal. Y dijo, yo voy a estudiar por qué se lo ha quitado. Y yo me enteré allí en la defensa del tribunal. Bueno, me lo había leído antes porque yo era su directora. Pero lo explicó muy bien. Fue porque, claro, imaginaros que le damos derechos al Mar Menor, que nosotros conseguimos las 500.000 firmas, ¿vale? El Mar Menor tiene derechos. Entonces, ¿qué pasó en el lago Erie? Allí el lobby es no solamente agropecuario, o sea, agrícola como el nuestro, de la agricultura intensiva, sino que es agropecuario, ¿no? Ahí tienen mucha ganadería. Entonces, ellos todo eso contaminaban, ellos eran los grandes contaminantes del lago. Entonces, una multinacional les pagó los abogados a unas cuantas granjas. Entonces, esos abogados, claro, como las multinacionales tienen tanto dinero, yo lo sé porque mis alumnos al final me dicen, profesora, yo con sus ideas me muero de hambre. Lo máximo que llego es a defender la marihuana de supervivencia en Alcantarilla y los alrededores. Entonces, se tienen que ir, aunque dicen que no pueden dormir, a las grandes empresas y los grandes bufetes porque les pagan unos sueldos por estudiarte una cláusula. Entonces, claro, les pusieron a esos abogados y perdió los derechos. ¿Pero eso quiere decir que ese lago no tenga derechos? No. Eso quiere decir que ya van a luchar por unos derechos que le han quitado. Como a mujeres en otros países nos quitan los derechos, no quiere decir que ya no tengamos derechos. Una de las cosas mágicas de los derechos humanos es que una vez que se ha conquistado una generación, eso puede volver a traer en un momento, pero enseguida vuelve a ese nivel. Entonces, el lago Erie, mientras que ese tribunal, con unos abogados pagados por las grandes multinacionales, le quitaban los derechos al lago Erie, cuando esos niños no hay persona que los vea y no se eche a llorar de los problemas que tienen de los nervios por esa contaminación, mientras nosotros, en la ciudad de Murcia, era nuestro ejemplo para reclamar derechos al Mar Menor. Entonces, esos son los casos. Últimamente otro que también se ha dado ha sido, por lo que ha dicho Antonio, la Amazonía colombiana. No ha podido ser, por lo que ha dicho Antonio, la Amazonía de la zona de Brasil, porque ahí está el oligarca este, que es que ese, vamos, va a acabar con el pulmón si no le paramos los pies. Pero en la zona de Colombia, gracias a esta sentencia del Tribunal Constitucional, han logrado a la Amazonía colombiana darle derechos propios. Alicia, Pedro luego quería contestar también a esta pregunta. Pedro. Y hay una mano también. Es que está en una pregunta. Vale, Pedro pues, quiere contestar y luego, muchas Alicia, si te parece, le damos la palabra que la está y ya terminamos. Por la hora que es, cerramos ahí. Entonces, Luis, le damos la palabra a Pedro. Intervenir. Honrado, perdona. Luis Carlos Roldán lleva ya tiempo pidiendo la palabra. Sí. Bien. ¿Puedo hablar, Alicia?
Sí, bueno, Pedro, ¿cierras tú? Vale, venga, sí. Bien, bueno, en primer lugar quería felicitar a Foro por el Pensamiento y el Diálogo por estas magníficas actividades que organiza periódicamente y desde luego la de hoy ha sido formidable, fantástica. También felicitar a Conrado, que sé que ha sido coordinador de toda la gente, de todos los ponentes que estáis aquí, y para mí, permíteme que lo diga, ha sido una gran sorpresa cuando me he encontrado con una antigua compañera y buena amiga, después de hace 20 años o no sé cuántos años. Así que, Alicia, un placer. Bueno, yo quería felicitar también a todos los ponentes, pero algunos es que me han impresionado. Por ejemplo, Fernando, que has dicho, habla cómo los indios hablaban de la madre naturaleza y que el hombre pertenece a la naturaleza, no a la tierra, no la tierra al hombre. Claro, por supuesto que sí. Bueno, la catedrática María Teresa Vicente, creo que, que exista una cátedra que yo no conocía de derechos humanos y de derechos de la naturaleza es una idea genial. Pero además, la defensa que has hecho en tu ponencia, en tus diversas intervenciones, ha sido fantástica y claro, has dicho que si se degrada el medio ambiente, se degradan los derechos humanos. Estoy totalmente convencido. Sin embargo, hay algo que me llama la atención y es lo que no acabo de comprender. Y hago una ligera alusión a la diputada María Dolores Martín, en el sentido de que hablaba ella de liderar este tema, y yo creo que donde van por caminos separados. Tanto el talento intelectual que representa la universidad, como el interés político, como el interés económico agrícola o el interés de las asociaciones ecologistas. No coincidimos, porque ¿cómo es posible que estamos diciendo lo del vertido cero, aún sigue habiendo diariamente vertidos al Mar Menor? Se acaba de aprobar una ley de presupuestos generales del Estado y tengo entendido que no viene ni un céntimo para atajar este tema. O realmente nos echamos a la calle, no 500.000 personas, sino 1,5 millones de murcianos para que esto definitivamente se corte, o si sigue entrando vertidos como entran diariamente, y están ahí, todos lo sabéis, los documentos gráficos que así lo atestiguan, o si no, no vamos a ninguna parte. Y esto se arregla poniéndose de acuerdo, por supuesto, liderando el asunto la universidad, que sois los que más entendéis, con todos los profesionales, y con dinero. Y si no hay dinero, pues lo vamos a tener difícil. Entonces no puede ser que porque en una región gobierne un partido u otro, los presupuestos, no. Los presupuestos deben ir en función de la población y en función de las necesidades. Aquí tenemos un problema tremendo y los fondos pueden venir de Europa o de España o de donde sea, pero lo que está claro es que creo que ha llegado el momento de atajar definitivamente esto y que todos nos podamos felicitar. Muchas felicidades a todos y enhorabuena por haber organizado este magnífico seminario. Vale. Sí, después tiene que hablar que el Club Atalaya Ateneo de la Villa de Cieza me quiere hablar y está pidiendo la palabra y no nos habíamos dado cuenta. Tenemos que ir terminando, pero bueno, contesta María Dolores y luego... Perdona, antes ha salido más mi impulso el de decir, ahora mismo sabéis el contexto a nivel político en la Asamblea, la ILP, ya sabéis que parece que hubo primero que estaban dentro de un convenio y ya sabéis, los diferentes partidos políticos no han querido sumarse, entonces por eso me ha salido esa vena de decir, es que de verdad creemos nosotros en eso. Y ahora mismo, Luis, nosotros no estamos en el partido, estamos legislando, no estamos ejecutando, entonces ahora mismo el deber es de quien tiene la responsabilidad. Sabemos que desde Teresa Rivera tiene un especial interés, ahora mismo... se va a poner solución, pero primero que tienen que poner solución los que estamos aquí. Aquí hay un nivel jerárquico y se debe de cumplir también. Entonces, debes de entender esa postura, que estamos luchando para eso, desde luego ineludiblemente, y seguiremos en esa, y se verá ese trabajo de colaboración, pero ahora mismo tenemos que ver lo que está pasando a nivel regional, que son los que tienen que empezar a ejecutar. Vale, muchas gracias. Pues ya no sé si Pedro o el Club Atalaya. Y ya terminaba, Alicia, y terminamos.
Terminamos. Esto no tiene fin. Pues Pedro. Que hable el Club Atalaya y yo ya diré unas breves palabras. Vale, pues tienes la palabra. Hola, soy María. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Bueno, yo es que me devaneo mucho los sesos con estas cuestiones porque entiendo, bueno, desde mi punto de vista estamos inmersos en una evolución completamente entrópica y la única salida a esto es insistir en el mensaje primitivo y consustancial, que es la contención, la austeridad y la gestión ineludible de la escasez rampante. Es decir, se avecina un futuro espantoso de prohibiciones, de restricciones y bueno, pues la necesidad de volver atrás en numerosos procesos e ideales y desechar de una vez la ideología del crecimiento ilimitado, el progreso y bueno, y el consumo de ciertos recursos, de servicios y de bienes. Eso por un lado. Entonces entiendo que cuando se llega a esto, porque no sé, me gustaría preguntarle a Teresa, el hecho de al final de otorgarle personalidad jurídica, en este caso, por ejemplo, al Mar Menor, es decir, dotar de derechos a la naturaleza, para mí es la muestra de que nosotros, la especie del Homo sapiens, o sea, hemos demostrado que somos unos necios incorregibles. Es decir, es un fracaso. Cuando hay que llegar a esto, o sea, esto denota el fracaso como especie. Es decir, somos la única especie que va contra sí misma. O sea, y yo celebro esta iniciativa, pero en el fondo de todo, o sea, entiendo que es porque no podemos confiar en que el ser humano sea capaz de modular su conducta. Y de hecho, yo hablaba antes, Pedro Luengo, de la conciencia ambiental, ¿no? De que parece que la gente está más concienciada y tal. Yo simplemente basándome en las estadísticas de consumo, o sea, de consumo de todo, de recursos, de bienes, yo creo que la conciencia ambiental general no va en aumento. Es decir, una cosa es tener más información y afligirse, e incluso ante los desastres que las televisiones, los desastres ambientales que además las televisiones exhiben de una forma exultante porque eso genera también un beneficio económico, pero otra muy, muy distinta es modular la conducta personal en sintonía con ese vigoroso comportamiento que la propia conciencia exige. Y sobre todo el intervenir socialmente, que la intervención social es mínima, además ahora en tiempos de pandemia pues es ya casi residual. Entonces, claro, por otro lado también Antonio Campilla hacía referencia que en la cuestión política los políticos están en modo zombie, ¿no? Pues yo ni tan siquiera los veo en modo zombie. Yo creo que los políticos del clima, que son unos descreídos, unos insensibles y en definitiva son unos farsantes, así como las empresas aparentemente concienciadas, todas, como la Iberdrola Verde, etc., lo que han hecho, y lo han hecho ya, ha sido mostrar de cara a la sociedad como que están dispuestos a poner en juego su inmenso y creciente poder, pero en realidad lo que han hecho y han decidido ya a su manera y según sus intereses es promover un nuevo crecimiento que consiga mantener el status quo, es decir, mantener los niveles de producción y consumo de forma, en teoría, limpia y sostenible. Pero al final es continuar con la marcha del desarrollo y del progreso del crecimiento ilimitado. Entonces, yo no confío, o sea, no soy muy pesimista respecto a eso y no creo, por eso creo que, bueno, pues este tipo de iniciativas serán necesarias porque no creo que como sociedad en conjunto seamos capaces de reconducir la situación. Pero claro, simplemente quería apuntar ahora una cosa, es decir, es una idea brillante lo de dotar de personalidad jurídica al Mar Menor, pero que nadie dude que el asunto del Mar Menor es un asunto eminentemente político. O sea, la integridad física del Mar Menor se le ha sido arrebatada a la laguna. O sea, y es un asunto eminentemente político, no es otra cuestión. Pero claro, igual que por un lado hay iniciativas como esta para proteger o conseguir un poco defender el Mar Menor, a mí me ha llegado, pero no tengo mucha información por si alguien conoce esto, que el SCRAT, el Sindicato Central de Regantes del Traspaso Tajo Segura,
decir, el trasvase Tajo Segura, que es en parte origen de la situación actual del Mar Menor, está ahora creando una figura de protección jurídica para el trasvase Tajo Segura, algo semejante a dotar de personalidad jurídica al Mar Menor. Quiere decir que por un lado se avanzan en ciertas cosas, pero digamos, bajo mi punto de vista, el depredador no se queda de brazos cruzados. Entonces, no sé, yo me alegro un montón de esta iniciativa, de verdad, pero soy súper pesimista porque como sociedad en su conjunto, no sé, yo simplemente ya decía lo de las estadísticas, los índices de consumo, de todo, o sea, denotan que vamos en una dirección completamente contraria a la que deberíamos ir, que era lo que decía, la contención, la austeridad y no sé, creo que las trabas van a ser muchas, porque apoyos políticos, no sé qué apoyo político se contempla con esto y bueno, espero que el popular sea masivo. De hecho, el Club Atalaya queremos ser un punto de recogida de firmas de la ILP aquí en Cieza, pues para que la gente que esté concienciada con este asunto y que quiera participar, pues pueda desplazarse, o sea, de aquí del pueblo, pueda firmar. Y colaboraremos en todo lo que podamos, pero que tengamos en cuenta que el depredador de brazos cruzados no se va a quedar. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Pedro, ahora sí tienes la palabra y ya es la última palabra de esta noche. Vale, pues muchas gracias. Voy a intentar ser breve porque, bueno, había ahí un par de cuestiones que se hacían. Una era porque no hemos tenido los movimientos ecologistas el éxito que han tenido otros movimientos, como el feminista que ahora mismo pues está también bastante activo. Y luego, pues también en relación a la intervención que ha hecho María, que también pues hay ahí unas cuantas cosas que yo matizaría. Por un lado, pues los movimientos sociales en general tenemos el problema de que muchas veces nuestro trabajo tiene escalones, entonces tenemos que dedicar mucho esfuerzo a concienciar y a transmitir ciertos mensajes y es en momentos en los que hay algún elemento que crea un punto de inflexión, cuando eso entra, como si dijéramos, en la conciencia activa y genera o promueve que se generen ciertos cambios. Y tenemos varios ejemplos recientes. Por ejemplo, el tema del cambio climático. Hay organizaciones que llevamos muchos años intentando pues que cale el mensaje, intentando concienciar de la necesidad de cambios en nuestro modelo individual de consumo y colectivo. Y todo esto pues lo hemos difundido con mensajes de todo tipo y por todos lados. Y el momento en el que hay un informe del panel el IPCC, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que dice que estamos en un momento crítico, que nos quedan muy pocos años para poder poner remedio y que el cambio climático sea más suave y no sea catastrófico. Y esto hace que una parte de la sociedad despierte. Aparecen personajes como Greta que hacen saltar la chispa y de repente empiezan a surgir movimientos por el clima, movimientos por el futuro, de distintos colectivos que van cogiendo esa conciencia y surgen iniciativas locales que se producen o se reproducen en distintas partes del mundo, pero que principalmente son iniciativas más locales, ¿no? La vergüenza de volar en avión, el reducir la huella, pues comprando productos que sean de temporada y cercanos, movimientos de consumo de menos de 30 kilómetros, que te abastezcas con los productos que puedas conseguir en menos de 30 kilómetros de donde tú vives.
este tipo de cosas son iniciativas que son locales o que son en un ámbito más pequeño, pero que al ser un ejemplo que se reproduce en distintas partes, al final genera un cambio. Entonces, por eso yo soy optimista en el sentido de que no podemos cambiar el mundo pensando en cambiar el mundo, sino tenemos que cambiar el mundo pensando en cambiar nuestro pequeño mundo cercano. Y cambiando nuestro pequeño mundo cercano y reproduciendo ese modelo en muchas partes del mundo, seremos capaces de cambiar el mundo. Y yo creo que a pesar de que parece que hay un poder omnipotente del sistema económico y de las empresas, en realidad hay muchos ejemplos en los que la sociedad, cuando se une en luchas locales, consigue resultados importantes, ¿no? Se han comentado aquí algunos casos, pero podríamos poner muchos ejemplos. Entonces, yo sí quisiera un poco terminar la intervención con un poco, poniendo un poco de esperanza y dando algo de optimismo con un panorama que no es nada halagüeño, pero tenemos margen de actuación y creo que podemos ser capaces si nos creemos que podemos ser capaces. Entonces, pues nada, animo a la gente a ser el motor de su propio cambio local y reproducir este modelo en distintas partes para que sea, al final, con pequeños cambios, un cambio global. Conrado, yo creo que deberías cerrar tú, que eres el promotor de la iniciativa. Adiós. Y por ahora ya dar las gracias a todos, especialmente a vosotros, Alicia, a los invitados como ponentes, porque hay una frase en el chat que dice que me han parecido unos ponentes increíbles. Dice, mil gracias a todos. Yo con esa frase del chat me quedo. Mil gracias a todos y nos vemos en el foro. Tenemos otra actividad programada para el día 21 de enero, que es con Mayor Zaragoza, sobre una ponencia que también creo que va muy importante con lo que estamos hablando, que es inventar el futuro. Muchas gracias a todos y Alicia, eres la autoridad. Adiós. Venga. Pues adiós a todos, encantada de haber estado todo este tiempo con vosotros. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.